Buenos días, camaradas. Reciban un cordial saludo en este canal Materialismo Dialéctico hoy. Les recordamos que tenemos nuestro sitio web periódico revolución.org.mx, donde ustedes podrán encontrar nuestros puntos de vista, actualidad y cuestiones por el estilo sobre marxismo, política y cuestiones más por el estilo, ¿no? En esta ocasión vamos a tratar el clip de hoy sobre la tercera ley de la dialéctica, que se llama negación de la negación. Tengo que disculparme porque no había podido subir más videos. Fue un problema de salud el que me detuvo y esperemos que sea la única ocasión en que ocurra esto y que no se vuelva a repetir la situación, ¿no? Bueno, pues empezamos, ¿no? Con el tema de hoy. Negar en el marxismo no significa decir no, o bueno, no solamente puede significar decir no, significa el finalizar algún tipo de proceso. Entonces, cuando hablamos de la ley dialéctica de la negación, hablamos de negar dos veces un proceso. Uno puede decir que dos negaciones te llevan a una afirmación, pero la dialéctica nos explica que no es así, que dos negaciones te lleva a una afirmación generalizada, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el mismo ejemplo que pone Federico Engels en su Anti-Düring. Si tú tienes un árbol, el árbol de alguna forma u otra te produce semillas. Después estas semillas, tú las siembras. Cuando tú siembras esas semillas, te genera otros árboles más. Y que a su vez esos árboles más te generan unas semillas más. ¿Cómo empezaste el proceso? Empezaste con una negación. Es decir, empezaste con una semilla y esa semilla plantaste un árbol, ¿no? La primera negación. Ese árbol, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa es una negación. El proceso de semilla a árbol. En la segunda negación es cuando el árbol te produce varias otras semillas. Entonces, lo que tú tienes ya no es un proceso de solamente una negación, sino de una segunda negación. Un semilla que se convierte en árbol y luego el árbol que regresa y se convierte en semillas, ¿no? ¿Por qué? Porque el árbol produce frutos, los frutos se caen y dentro de los frutos hay semillas y cuestiones por el estilo. Entonces, hay una negación doble, la negación de la negación. Llegaste a donde empezaste, no. Porque tú empezaste simplemente con una semilla y no terminaste con una semilla, terminaste con varias semillas. Entonces llegaste a lo mismo, pero a un nivel generalizado, no con una semilla, sino con varias semillas. Eso es lo que significa la negación de la negación. Y este proceso es muy común en la naturaleza, ¿no? Entonces, tú cuando niegas dos veces no llegas al mismo situación, llegas a un proceso generalizado. Por eso nosotros no podemos hablar de que las cosas sean cíclicas. Ay, no, es que vuelvo a llegar a donde estaba. No, realmente las cosas llegas a donde estabas, pero a un nivel generalizado. No estamos hablando de circunferencias, de ciclos. Estamos hablando de bucles, de hélices. Es decir, cosas que te llegas al mismo lugar, pero levantado en un nivel generalizado. O sea, estás cada vez levantándote o descendiendo, pero no estás donde originalmente estabas. Esa es la diferencia en este proceso, ¿no? Por eso le llamamos la negación de la negación, ¿no? Que llega... Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la fisión nuclear. La fisión nuclear es un proceso de negación de la negación, donde ¿qué es lo que ocurre? Algún nucleón, es decir, algún elemento del, ya sea un protón o un neutrón, un elemento del núcleo atómico, sale disparado y choca contra algún núcleo atómico. Este núcleo atómico, ¿qué es lo que ocurre? Es dividido por este choque y a su vez esa división produce otros nuevos nucleones que van a chocar a su vez con otros nuevos núcleos atómicos y que a su vez son divididos y al ser divididos también te producen nuevos nucleones que a su vez chocan con otros núcleos atómicos y es un proceso que no termina, ¿no? Primer negación, ¿cuál fue? Pues cuando choca un nucleón con el núcleo atómico. La segunda negación es cuando se divide este átomo, de este núcleo, y una vez que se divide este núcleo, otros nucleones salen disparados a partir de esta división y chocan con un nuevo núcleo atómico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezaste con uno
con un solo núcleo dividido y terminas al final, un tiempo después, con millones de núcleos divididos. Es un proceso más de negación de la negación, ¿no? Otro proceso dentro de la misma física sobre la negación de la negación es cuando estamos hablando nosotros sobre ondas electromagnéticas o las ondas en general. Cuando tú tienes una onda, este es un proceso de una perturbación en el medio, en el cual, hay un transporte de energía, como hemos explicado, ¿no? Aunque no se transporta masa. ¿Qué es lo que ocurre con las ondas mecánicas, por ejemplo? Las ondas mecánicas son las que necesitan de un medio para expandirse. ¿Qué es lo que ocurre con estas ondas? Que cuando, por ejemplo, una onda mecánica, un ejemplo de onda mecánica, pues es cuando tú tiras una piedra al agua y produces una onda ahí de agua, ¿no? ¿Qué es lo que produce con esa onda de agua? Pues es muy sencillo, ¿no? Cuando tú ves que es cresta, que es el punto más alto, valle, el punto más bajo. Cresta y valle, ¿no? Y hay una... no es que se quede solamente cresta, valle, sino que es un proceso, una onda, donde se expande a partir de todo el espacio donde se encuentra, por ejemplo, el agua, si estamos hablando de agua o alguna cosa por el estilo. Entonces, ese es el proceso de negación de la negación. No te quedas ahí todo el tiempo cresta, valle, ahí estancado, sino que es un proceso que se va expandiendo a todo el espacio donde se encuentra tu medio, del medio de donde se está desarrollando la onda, ¿no? Con las ondas electromagnéticas, pues es un proceso muy semejante. En particular es un campo eléctrico que está variando en el tiempo, y la variación de campos eléctricos produce una variación de un campo magnético nuevo, pero este campo magnético, que también se encuentra variando, produce un campo eléctrico nuevo, y ese campo eléctrico que se está variando en el tiempo te produce un campo magnético también que está variando en el tiempo. Entonces es un campo magnético que está jalando un campo eléctrico que está jalando un campo magnético, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces llegas tú a un proceso de negación de la negación ahí, donde ¿qué es lo que ocurre? Un campo eléctrico se niega para formar un campo magnético, y este campo magnético se niega para formar un campo eléctrico, y a su vez y así hasta el infinito, que generando una onda electromagnética que se expande alrededor de todo el espacio. Pero a diferencia de las ondas mecánicas de las que habíamos hablado antes, estas no requieren de un medio a partir del cual a través del cual se tengan que desplazar. Aquí no necesitamos este medio, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque este proceso de negación de la negación lo podemos ver no solamente en la física. Hay otro ejemplo del cual yo quiero hablar, un ejemplo de psicología, que he estado viendo que manejan algunos psicólogos, que es lo que le llaman el estado de flujo. En otros lugares, incluso en algunas series de anime, a este estado de flujo es a lo que le llaman estar en estado de vanidad. ¿Qué significaba eso? A mí no me quedaba claro qué significaba eso del estado de vanidad, pero ahora ya queda más claro desde el punto de vista. Trotsky explicó hace tiempo que la psicología era la ciencia que estudiaba el movimiento de los pensamientos. Pueden verlo en Defensa del Marxismo, ¿no? Donde explica esta situación el viejo Trotsky, ¿no? Todas las ciencias, explica Federico Engels, estudian el movimiento de algo. Entonces, ¿qué es lo que es la ciencia? La ciencia es el movimiento, el estudio del movimiento de algo. ¿Qué es? ¿Desde qué punto de vista ven el movimiento y qué es lo que están moviendo? Es lo que distingue a una ciencia de otra, y es lo que hace las distinciones entre las distintas ciencias, ¿no? En el caso de la psicología, lo que estudia es el movimiento de los pensamientos. En otra ocasión ya hablaremos más a profundidad de qué es la ciencia y cómo explica Federico Engels el significado de la ciencia y cuestiones por el estilo. Por el momento vamos a seguir hablando de la negación en el caso del estado de flujo. Resulta, hablando de la cápsula anterior que hablamos de unión y lucha de contrarios, que hay dos tipos de inteligencia, que no es solamente un tipo de inteligencia, que es la racional. También hay otro tipo de inteligencia, que es la emocional, de acuerdo a esta corriente del pensamiento. Una parte de los psicólogos piensan que la parte emocional se encuentra en las amígdalas. Otros científicos consideran que se encuentra en el estómago, porque dicen que en el estómago hay tantas neuronas
como había neuronas, como hay neuronas en el cerebro de un perrito. Entonces, también pensamos con el estómago, es lo que dicen. Entonces, hay realmente dos centros del pensamiento, uno racional y el otro emocional, ya sea que sean ambos, tanto en la amígdala como en el estómago o en alguno de aquellos, pero hay dos tipos de inteligencia que son mutuamente excluyentes, hablando de la unión y lucha de contrarios, ¿no? Lo racional y lo emocional. Lo que ocurre comúnmente con los loquillos que tienen a veces coeficientes intelectuales muy altos, como el caso de algunos de algunos tipos que suelen matar a sus compañeros de clase, que antes era un fenómeno que pasaba en primer mundo, ¿no? Y ahora también se reproduce en tercer mundo. Esos casos de personas, gentes que son a veces con una inteligencia intelectual de la cabeza de racionamiento muy grande, pero emocionalmente no les va muy bien, o sea, la forma en cómo usan los pensamientos, digamos en las amígdalas o en el estómago. Entonces, entra en contradicción el pensamiento intelectual con el pensamiento emocional y entonces eso hace que un individuo termine destruyéndose. Lo mismo ocurre con otros individuos cuya inteligencia emocional es muy grande, pero que la inteligencia racional no les funciona bien. Ese es el ejemplo de mucha gente camaleonina, es lo que le llamaba incluso algunos científicos, eso, ¿no? Que les llaman como el pensamiento del camaleón, que gente que suele no tener una inteligencia irracional aquí, que es gente que suele cambiar muy fácilmente de posturas y que no tiene principios. Esa gente suele ser gente que no tiene mucho inteligencia aquí intelectual, de acuerdo a lo que planteaban estas personas, ¿no? Aunque hay ejemplos que creo que no van en ese sentido, pero por ejemplo el de José Fouché, que les recomiendo que lean la biografía de este tipo que es José Fouché, que era un cuate que intelectualmente estaba muy bien y que era muy camaleonino, pero no suele ser ese el ejemplo de todo este tipo de gente. Ese es un ejemplo aparte. En fin, ¿a qué vamos? Que una persona se truena, que una persona no se siente bien cuando la inteligencia emocional o en este caso la racional van en contradicción. O sea, es cuando se pierde la unidad y lucha de contrarios, porque aunque son contrarios el pensamiento racional y el pensamiento emocional, siempre deben de estar unidos y ir más o menos al acorde. Si alguno de ellos tú lo destruyes, tú vas a terminar destruyendo al individuo en su totalidad. Y en ese sentido, pues se pierde pues para siempre el individuo y termina muy mal, ¿no? Que es el caso de muchas de estas gentes que acaban ahí matando a los profesores en las clases y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Un individuo tiene que ir al acorde con la panza con la cabeza. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que ocurre? El pensamiento emocional, el resto de la panza, jala al pensamiento racional. Y el pensamiento racional al mismo tiempo motiva al pensamiento emocional. Y el pensamiento emocional se ve motivado por el pensamiento racional. Algo parecido al fenómeno de las ondas electromagnéticas en física, como el que yo les estaba platicando hace rato. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El individuo se vuelve extremadamente brillante en ese momento. Por ejemplo, algunos cirujanos alcanzan ese tipo de estado cuando se encuentran operando a alguna persona, que todos sus sentidos y todo su razonamiento se enfocan en una sola dirección. A ese tipo de situaciones, cuando entres en ese tipo de situaciones, a eso es a lo que le llamas entrar en estado de flujo. Es decir, cuando te concentras a tal grado que no solamente es la mente racional, sino la mente emocional, ya sea las amígdalas o el estómago, la que entra en confluencia ahí, y entonces entras en un proceso de lucha de contrarios que termina el uno jalando al otro, el otro jalando al uno y así sucesivamente, y donde te lleva a ti hasta el infinito. A eso es a lo que le llaman luego el estado de vanidad también, es lo mismo, estado de flujo, estado de vanidad. Es un proceso de negación de la negación del individuo. Y ahí está la importancia de esta
de esta ley de la dialéctica, ¿no? Miren, yo les quiero terminar esta cápsula motivándolos a que ustedes mismos vayan encontrando dentro de la naturaleza otros ejemplos, que no se queden solamente con los ejemplos que yo les doy aquí en las cápsulas, ¿no? Las cápsulas que son sobre una introducción al materialismo dialéctico que nos hemos visto obligados a sacar en virtud de que en ningún lado, al menos aquí en esta plataforma, estén sacando cuestiones sobre materialismo dialéctico, ¿no? Quiero agradecerles, invitarlos a que revisen nuestro sitio web, periodicorevolucion.org.mx, para que vean nuestros puntos de vista al respecto sobre lo que ocurre a política internacional, política nacional y cuestiones por el estilo. El periódico Revolución número 23 acaba de salir, pueden descargar del mismo sitio web. Les agradecemos su visita a este canal, les pedimos que se suscriban, que den manita arriba en el video y que por favor difundan este material. Muchas gracias a todos ustedes.